Muy buenas noches y bienvenidos a Jugando Pelota Dura, hoy en sustitución del compañero Ferdinand Pérez, que pronto va a estar con nosotros nuevamente. Pero uno de los asuntos que hoy vamos a tocar y vamos a estar analizando es el asunto que tiene que ver con el estado crítico de la salud fiscal de los hospitales públicos en el gobierno. Realmente es algo que diríamos que es para pelos en términos de la cantidad de dinero que le adeudan en estos momentos. Primero que todo, vamos a presentar a nuestro panel de hoy, que nos va a estar acompañando en el análisis de toda la situación que tenemos para presentarles, y es Denise Pérez. Buenas noches, Denise. Buenas noches, Edmarí. Buenas noches, compañeros, y a todo el pueblo de Puerto Rico. Alex Delgado. Buenas noches a todos ustedes y al público televidente. Bienvenidos. Y la compañera Margarita Ponte. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Aquí recuperándome del catarro, así que perdonen la voz. Bueno, y antes de pasar con nuestro invitado, yo quiero Sí, antes de pasar con nuestro invitado, queremos traer a la luz pública la situación que se está viviendo en estos momentos en los hospitales públicos en términos de las deudas millonarias que tienen las aseguradoras. Vamos a ver en pantalla, en los hospitales públicos ahora mismo hay un total de 44.6 millones de dólares que le deben a las aseguradoras a los hospitales públicos en estos momentos. ¿De qué estamos hablando? El Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz le deben 16.4 millones de dólares. El Hospital Universitario de Adultos, 26.3 millones de dólares. Y el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau, 1.9 millones de dólares. Y esto estamos hablando nuevamente de los hospitales públicos, que son los hospitales obviamente que dan el servicio de emergencia a muchísimas personas en estos momentos. Vamos a hablar con el secretario de Salud que se encuentra con nosotros sobre este tema y temas relacionados. Buenas noches, secretarios, y gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la oportunidad. El estado crítico en términos de la deuda que tiene las aseguradoras con estos hospitales. ¿Estos son aseguradoras que le dan servicio al Plan Vital? No todas, ¿verdad? Nosotros hicimos el aging en el día de hoy, ¿verdad? Y le vamos haciendo bastante tiempo atrás. Pues obviamente tenemos que ver cuáles son las facturas pagables y cuáles son las facturas que no se pagan. Eso hay que hacer un análisis de utilización y revisión. Ciertamente, la instrucción que se le dio hoy a CES es que si ellos no cuadran en este mes, ellos no cobran este mes. O sea, nosotros le vamos a retener el dinero porque parte del acuerdo contractual que hay es que ellos tienen que pagarle primero a los hospitales, tienen que darle prioridad a los hospitales del Estado. Pero hay una ley, que establece, que Correcto. se llama la Ley de Pronto Pago, que se supone que en enero Correcto. ya ellos hubiesen liquidado. ACES le mandó una carta a ellos diciendo lo que en enero tenían que pagar lo que debían y no lo hicieron. La instrucción de este servidor en el día de hoy es que si ellos no pagan, ellos no cobran. Que si ellos no pagan, ¿cuándo? Porque no cumplieron en Tan pronto ellos reconcilien la factura, pero tienen que reconciliar la factura, la deuda que tengan se le va a restar del próximo cheque, o si no, no cobran. Pero ese es otro de los problemas, la reconciliación de las facturas. ¿Por cuánto tiempo están arrastrando ellos esta deuda? Mira, lo que pasa es que hay, es sumamente complejo y hay que trabajar con la estructura de que, por ejemplo, hay una ley que existe de casos de utilización y revisión, que esa ley nadie sacó el reglamento y nosotros tenemos el reglamento ya puesto, ¿verdad? Se hizo el reglamento, nadie había hecho el reglamento y nosotros hicimos el reglamento. ¿Qué dice este reglamento? Cuando tú tienes hay una denegación por parte de la aseguradora, lo que ocurre en este momento es que la aseguradora misma es la que te revisa el caso. Y tú tienes una segunda oportunidad y te lo vuelve y te lo revisa. ¿Qué dice esa ley específicamente? Que nadie hizo el reglamento y este servidor que está aquí tiene el reglamento y ¿cómo se dice? Está corriendo. Es que tiene que buscar un ente revisor externo para que entonces se vea si en efecto esa factura se pagó o no. Porque hay un montón de facturas, ¿verdad? Para ser justo. Por ejemplo, puede que el hospital diga, tengo una factura, pero a lo mejor eso requería una preautorización y eso no estuvo al día. Por lo tanto, la aseguradora pues tiene todo el derecho de no pagarla. Pero esas son las facturas que uno tiene que ver cuáles son las reclamaciones, cuáles son los días que se pagaron o no se pagaron y si en efecto falta un dinero. Nosotros hicimos la asignación con el Hospital Universitario de Adultos y son 10 millones de dólares. 10 millones algo. Pues esos 10 millones algo la aseguradora va a tener que pagarlo. Pero si no lo paga, pues entonces yo no le pago. ¿Y qué fecha le dio a usted a ellos para que paguen? Yo le dije que esta semana tenían que reconciliar todas esas facturas. Al próximo pago, ellos tienen que haber tenido
O sea, tienen que subsanar toda la deuda que tengan con los hospitales públicos. Incluyendo centro médico. El centro médico, ¿sabes? Porque nos había dicho aquí el jefe de... Claro, pero el jefe de ASEM nos había dicho aquí que el principal problema que él tenía de dirección en ese hospital era precisamente que no le pagaban las aseguradoras. Incluso hablé con el comisionado para los planes privados y el comisionado me dijo a mí, lo puedes decir públicamente, también nosotros vamos a obligar a las aseguradoras privadas a pagarle. Secretario. Que es algo que no debería estar pasando. O sea, y que está en la ley ya. Exacto, no debería estar pasando. Pero secretario, la realidad es que con lo planteado hoy en el país, cerca de 62 millones de dólares se adeudan, ¿verdad?, a estos hospitales públicos. Tienen que ser parte de la crisis financiera que tenemos en términos de la salud. Lo que lo quiero llevar es, los médicos se quejan de las aseguradoras, los pacientes nos quejamos constantemente, igualmente los enfermeros. Usted ha dicho, no voy a pagar si no pagan, pero eso va a ser más allá de lo que usted dice. O sea, hay algo que los está obligando. Margarita, yo te puedo garantizar, la última vez que nosotros le emitimos la multa a ellos pagaron más de 13 millones de dólares que tenían que pagarse a los proveedores. No es ACES, es que había una diferencia de pago en tarifa, porque se dice que se le tiene que pagar 100 a los especialistas, subespecialistas, 80 y 18. Pues en ese momento ellos lo pagaron y ya eso se subsanó. Que continuamos investigando y que nos hemos dado cuenta que todavía hay algunos por ahí que no están pagando, porque dentro de la cadena también existen intermediarios que no están pagando. Ya ustedes verán, las próximas semanas van a oír de eso también. Y quiero que quede algo bien claro. Yo he sido el único secretario aquí que ha fiscalizado a las aseguradoras y que ha logrado que se les pague a lo que se le deben. Ahora, en la cuestión de los hospitales, ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a trabajar y que ese dinero va a aparecer porque va a aparecer. Usted dice que tienen una semana para hacer esa reconciliación y pagar. ¿Es suficiente una semana? Si necesitaran más tiempo, pudieran otorgarse. Tengo que ver la reconciliación. ¿O usted retendría el dinero y les diría, cuando tú termines la reconciliación, entonces yo te pago? Ya Mata, ¿verdad? El licenciado Jorge Mata, por lo menos en la parte de UDH, tiene el aging completo, ¿verdad? El aging es lo que él entiende que se le debe. Obviamente, ahí se tiene que reconciliar. Cuando comience ese proceso, yo lo que dice la ley es, ve pagando. Si hay una factura que a lo mejor pagaste de más, pues entonces pues se le recobra. Lo importante es que se le pague. ¿Esa obligación está en el contrato o no? Esa obligación está en la ley. Okay. Yo lo que quiero saber... Hay que reforzar la ley. Lo que pasa es que también, Denise, aquí hay un montón de leyes y vamos a hablar claro. O sea, tenemos 25.000 leyes y ¿quién las fiscaliza? Ahora mismo el paciente que me estoy yendo, ¿a dónde él va? Si le violan el derecho. Pero no le corresponde a usted en este caso. No, procurador de paciente. Porque hay procurador de paciente para reforma. Planes privados tienen comisionado de seguro. Los Advantage están por la libre, porque los Advantage es un contrato entre aseguradora y CMS allá en Estados Unidos. Así no se puede hacer absolutamente nada con ellos. Yo lo que quisiera saber, para tenerlo claro, y estoy segura que la gente en su casa, el paciente, se está afectando con esta deuda. Esos servicios que se dan al paciente, es transparente, ¿no los están afectando? Claro que no. ¿No faltan en los hospitales? No faltan en los hospitales. Esto es transparente para el paciente. De hecho, con toda esa deuda, Centro Médico este año ha aumentado los niveles de facturación porque se ha puesto unos mecanismos para poder facturar más por los pacientes y de hecho ha recobrado mucho más dinero. Esta mañana hablábamos en Noti1 y yo traía algo que me comentó un ciudadano que me decía, estos hospitales alegan que están siendo asfixiados económicamente por los planes médicos y estos hospitales se están yendo a quiebra, como el IMA. La posibilidad de que entonces estos planes médicos terminen comprando a ese hospital que quebraron asfixiando. Esta mañana te lo dije, yo estoy totalmente en contra de eso, es una barbaridad. Sí. O sea, pero puede ocurrir, puede pasar, nada lo impide. El libre comercio es así, o sea, lamentablemente es así, pero o sea, es algo que a mí me tienen que ayudar porque yo estoy solo en esta lucha. ¿Quién lo puede ayudar? Bueno, ¿quién lo dejó solo? La legislatura puede hacer leyes, o sea, aquí se pueden hacer leyes para evitar los monopolios, pero por ejemplo... Pero no hay una ley antimonopolio ya que existe. No para los hospitales. O sea, esa ley hay aseguradoras que tienen hospitales y pueden tener sus clínicas. Pero la pregunta es y yo estoy totalmente en contra de eso. Esa ley antimonopolio no incluye, o sea, excluye a los hospitales. En el Código de Seguro de Salud antes estaba, y eso se derogó del Código de Seguro de Salud de Puerto Rico, en donde decía que un proveedor, una aseguradora no podía ser proveedora a la misma vez. ¿Cuándo derogaron eso? No sé. Dios mío, pero ¿cuánto poder? Imagínate tú. ¿Qué poder tiene? Y lo otro que quería señalarle es el hecho de que la tarifa que pagan
estas aseguradoras a los hospitales públicos es más baja que la que pagan a los hospitales privados. ¿Eso es correcto? Bueno, en este momento te tengo que decir, nosotros aumentamos todas las tarifas de los hospitales. Ciertamente sí hay unos poderes de negociación, por ejemplo, y te puedo poner el ejemplo de los IMA, ellos tenían ese poder, negociaban ciertas tarifas adicionales. El gobierno en eso se quedó atrás, pero nosotros, créeme que nosotros ahora mismo estamos en una tarifa mucho mayor y otra debería ser más. Y nosotros aumentamos 5% del per diem, pero que no es suficiente, vamos a ir todos los años aumentando, ¿verdad? Porque parte de lo que hemos hecho en Vital es poder aumentar todas las tarifas. Aumentamos las tarifas del médico primario, aumentamos las tarifas de los hospitales, ahora vamos a aumentar las tarifas de los CDT, se va a volver a aumentar las tarifas de los hospitales con el dinero que tenemos, porque ahora hay que entender algo, y esto es bien claro que lo entiendan. Todo el mundo habla de crisis, esto no llevamos 3 días en esto no me lo inventé yo. Esto lleva años. Bueno, vamos. Pero además de eso, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Tratar de aumentar las tarifas con el presupuesto mínimo que tenemos, porque ahora mismo Puerto Rico tiene 4.200 millones al final de estos 5 años y el estado que menos tiene 10.500 millones de dólares. O sea, hay una cuestión de disparidad y en la parte de Medicare, que yo creo que es sumamente absurdo, en donde nosotros pagamos el Medicare, todavía no tenemos mucho menos dinero, estamos 27% por debajo que Islas Vírgenes y 35% por debajo que los restos de los estados. Pero en el caso de los planes médicos que les dan ustedes servicios a ustedes quieren aumentar el precio por la tarifa, nosotros pero ¿qué garantía hay de que eso se va a lograr? Y no solamente eso, sino que entonces ellos les paguen a ustedes bueno, ese aumento, porque no le están pagando lo que les deben ahora. Vamos a ponerle reglamento. De eso hablamos ahora cuando regresemos. Vamos a una pausa y vamos con Kimberly. Gracias, Sidmarí. Y mire quién está con nosotros. Ya está lista Mayra López Mulero y viene con su descarga. ¿Qué opinas de la masacre de Trujillo Alto y cómo se ha manejado mediáticamente? No me contestes, que al regreso usted se va a enterar. Además, ¿qué impacto tendrá para Puerto Rico el huracán Lee, que se acerca como un huracán categoría 4? Tenemos todos los detalles aquí en Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Viene por ahí. Bueno, de regreso a Jugando Pelota Dura y continuamos con el tema que dejamos en el tintero, una pregunta de que sí podemos poder y lograr aumentar el costo de la tarifa para que los planes médicos tengan que pagarla, pero si no están pagando nada ahora mismo, pues con decir que vamos a aumentar el costo de la tarifa, no vamos a tener garantías que van a pagar. El reglamento que nadie hizo, que ya nosotros lo hicimos, lo vamos a poner a correr y ciertamente ese reglamento lo que dice es que la revisión no la puede hacer la propia aseguradora, porque si te deniegan un caso, a ti hospital te deniegan un caso, no puede ser que la misma aseguradora sea la que te va a revisar y en tercera apelación, ¿sabes quién te revisa de nuevo? La aseguradora. La misma aseguradora. Tengo una confusión. Usted dice, reclama incluso ayuda, pero con nosotros en Noticel tenemos una historia de Pamela Hernández que dice que en la Cámara de Representantes está evaluando un proyecto que obligaría al Departamento de Salud a publicar periódicamente la información sobre la ejecución de tanto hospitales públicos como privados, y ustedes se opusieron. Lo que pasa es que yo puedo darle los hospitales públicos, pero los privados yo no sé cómo ejecutan, son hospitales privados. O sea, aquí el modelo de prestación de servicios de salud cambió. Los hospitales son privados, ellos tienen, ¿verdad? Tienen que seguir la ley 101 y una serie de normas, y si son joint commission, siguen joint commission, si están aprobados por Medicare, están aprobados por Medicare, pero nosotros no podemos meternos dentro de las finanzas de los hospitales privados, ¿entiendes? Los hospitales públicos, desde ahora te puedo decir que yo te puedo dar, abro los libros, yo no tengo problema con eso, que debería hacer porque es la transparencia que se le pide al gobierno. Secretario, yo tengo la impresión, y usted me corrige, los planes médicos, las aseguradoras, se han convertido en una controversia enorme para ustedes, difícil de manejar. Es bien grande la controversia porque es la fragmentación de cómo se va a fiscalizar. Por ejemplo, el 43% de los pacientes están en Vital. Pues eso los trabajamos en ACES con el RFP. ¿Qué hicimos? Aumentamos las tarifas, aumentamos la fiscalización, abrimos los programas de integridad. Las aseguradoras privadas se rigen por el comisionado de seguro. ¿Qué él está haciendo? Buscando la legislación para evitar, para que se pueda negociar colectivamente. Y los advances es allá en Estados Unidos. Pues entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Dejar de pagarle algunos contratos? Primero que todo,
trabajar con los advantage. El problema mayor aquí son los advantage, ¿verdad? Que están abriendo clínicas, que están utilizando dinero para pagar grooming, para hacer otra serie de cosas que no son la salud. Pues entonces se tiene que buscar la manera de que CMS entienda de que en Puerto Rico el 94% de la población está en advantage porque no tiene otras opciones, porque es población pobre, porque dentro de esa población el 43% son pobres y necesitamos que la oficina de CMS en Puerto Rico tenga las herramientas para poder fiscalizar a estas aseguradoras. Bueno, vamos a darle la bienvenida al senador Carmelo Ríos, quien está trabajando con un proyecto o está en vías de trabajar en un proyecto en dirección a lo que hemos estado hablando aquí en términos de cómo controlar el que estas aseguradoras no acaben comprando los hospitales y se convierta en esto en un monopolio. Buenas noches. Buenas noches. Como siempre, bendición a don Carmelo y doña Lidia. Mira, hoy en Noti1 estábamos hablando temprano, escuché la entrevista de Carlos y luego entré al programa con Alex y empezamos a debatir esto y a legislar. Sí, había una legislación donde en el Código de Seguro, que se ha enmendado 110.000 veces, pues se prohibía. Pero entonces después de eso ya tenemos 2 o 3 hospitales que tienen centros de salud, o no centros de hospitales, planes médicos. Entonces, al principio pensé que podía hacer algo para detener que sucediera, pero me di con la pared de lo que es el mercado libre, la competencia, y ya que tienes 2 o 3 que están haciéndolo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Estamos trabajando esta noche y quizás para mañana podemos presentar la legislación donde para usted poder comprar, si es que el caso como IMA, San Pablo, para ponerle el que está ahí, y usted de momento dice, yo quiero comprar ese hospital al cual yo quebré, porque no le pagué. Exacto. Pues entonces vamos a pasarlo por salud, vamos a pasarlo por ACES, el procurador del paciente, vamos a utilizar unos filtros como hace la ley de quiebra, que te dicen, pues tú no puedes ser el que compra el que tú quebraste. ¿Sabes? Pues eso hace lógica. Y eso sí lo podemos hacer, porque yo no puedo entrar en libre comercio y no puedo decirle al libre comercio, mira, no puedes comprar, no puedes competir, cuando tengo ya varias clínicas que están abriendo, que yo estoy en sintonía con el doctor Miado, nuestro secretario de Salud. No debería ser que la aseguradora, que no está diseñada para eso, quien esté atendiendo los asuntos con los cuales yo mismo regulo. Las probabilidades de que algo como un proyecto de esta naturaleza vaya a pasar, porque sabemos el control que tienen las aseguradoras. Bueno, yo tengo que decirte que yo lo estoy sometiendo para que se apruebe. Pero esa línea que dice Sid, esta mañana Nitza Morán nos está diciendo que ya tiene una legislación presentada para que las aseguradoras paguen en 30 días y esa legislación está engavetada en el escritorio del presidente de la Comisión de Salud, Rubén Soto. No. Ahí es el punto que trae Silmarí. Buen punto. O sea, ¿qué va a pasar si realmente estas aseguradoras, como se mencionan, tienen cierta influencia en la legislatura? Y en adición está la ley del pronto pago, que también... Pero eso es una ley, eso no por eso, pero no cumplen con ella tampoco. Claro, pues hay que cumplirla. Pero ¿cómo vamos a hacer que cumplan? Pues sencillo, la que está encargada de esa regulación tiene que cumplir, pero más que eso, Rubén Soto. Hoy Rubén estaba cayéndole encima a su portavoz porque tenía una legislación hace 2 años engavetada. Pues yo estoy seguro que Rubén, cuando se le da oportunidad ahora y lo enfrentemos y digamos, Rubén, porque esto no se ha dado vista pública, él nos va a contestar y va a decir, vamos a bajarlo. Oye, y se vota. Y los legisladores asumimos nuestra responsabilidad, votas a favor o votas en contra, tan sencillo como eso. Pero mira, y coincido con Carmelo 100%. Pero más allá de eso, si yo a mi hospital me violan el derecho, ¿dónde yo voy? A la policía, mire, policía, es que me acaban de, me deben tanto dinero. O sea, aquí se tiene que organizar esto de una forma que exista una sola oficina de fiscalización y entonces trabajar allá en CMS federal y buscar la manera de que ese 94% de nuestros pacientes viejitos que tienen que escoger a veces la insulina que van a tomar, utilizar, porque no tienen el dinero, y que le prefieren pagar otras cosas en vez de pagarle el medicamento, pues que se monten en el potro también, pero aquí se tiene que trabajar unido porque son diferentes fragmentaciones de salud. Entonces, ¿a dónde uno va? Bueno, buscar ese derecho, ¿a dónde uno ruegue ese derecho? Se nos acaba el tiempo, pero quiero traerle algo a los dos y no podemos ampliar en ello porque no tenemos tiempo, pero otro problema que usted dice con lo de los asuntos de los medicamentos son los PBM. Ahí vamos. Que los PBM y nadie lo regula. Es una especie de monopolio que lo controlan las aseguradoras. Claro, y nadie lo regula. No lo regulan, aprobaron una ley para regularlo. Y la ley pues, no hay que hacerlo. No es posible que yo me voy a Buffalo, en Nueva York,
y cruzo un puente y la pastilla que me cuesta $1 en Buffalo, New York, en Canadá me vale 5 centavos. Ok, pero ¿dónde está la solución? ¿En más leyes que no se cumplen? Bueno, no, es que no vamos a organizar las leyes. Mira, el Código de Seguro de Salud parece a la enciclopedia británica. Entonces hay que cogerlo así y ponerle y darle jurisdicción de verdad. Vamos a trabajar con todo esto. En la parte de nosotros de reforma, pues mira que el comisionado de Seguro de Salud que tenga la jurisdicción. En lo que está haciendo el senador Carmelo Ríos, excelente iniciativa. Y allá en CIEMES pues tendremos que ir todos juntos en una sola hoja a pedir, mira, nosotros como pueblo tenemos esta situación y necesitamos que nuestros médicos se queden en Puerto Rico y que sigan la política pública que tenemos nosotros en Vital. Aumentamos las tarifas y estamos tratando de retener los médicos. Esa es la visión que tiene el Departamento de Salud de hoy. Y después hablemos de las enfermeras que le dan override a los médicos en su receta. Eso es otro capítulo. Sí, esto es para un programa largo. Gracias por estar con nosotros. 3 horas tienen que darnos. Secretario, por último, ¿quién lo abandonó a usted? ¿Quién lo dejó solo? Rápido. Bueno, la clase médica en Puerto Rico, aquí todo el mundo está peleando por su lado, aquí nadie se une. El primero es el Colegio de Médicos que está por ahí, lo que hace es criticarme a mí cuando yo coincido el 99.9% de las cosas. Pero usted le haría un llamado. Yo le he hecho 1000 de llamados. Lo que pasa pues es que si está en otra actitud y no está como norte el llevar esto que yo estoy diciendo, porque él sabe que este es el problema. Carlos Díaz, nombre y apellido, Carlos Díaz. Carlos Díaz, claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Nada. Vamos ahora con Kimberly. Gracias, Inmarí. Y luego de un crimen en una residencia, ¿cómo los oficiales deben trabajar la escena? ¿Se puede alterar por otras personas? ¿Qué tiene que decir Mayra López Mulero? Eso es lo próximo. Además, ¿por qué el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos envía más recursos e inteligencia a la oficina local? ¿Cuál es el rol de la isla en el tráfico de armas ilegales? Ay, 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 le decimos. Pero antes, paso contigo, Denise. De regreso a Jugando Pelota Dura, hoy es jueves y está con nosotros, a quien no la callan, la licenciada Mayra López Mulero. Buenas noches, Mayra. Buenas noches, Inmarí, a todos los componentes y amigos del panel. Fíjate, tenemos que detenernos a darle una mirada profunda a situaciones trágicas que pasan todos los días en el país, donde hay reclusos cumpliendo penas por delitos que no cometieron. Y el ejemplo más notable en los últimos tiempos se refiere a un suceso donde muere una mujer y sus 2 hijos de 5 y 3 años en el 1989. Y yo recuerdo perfectamente ese caso y recuerdo que quien fue a analizar esa escena, actualmente es abogado de defensa, en aquel momento como yo, éramos fiscales, y es el licenciado Carlos Beltrán. Recuerdo perfectamente el impacto que le causó a ese fiscal descubrir dentro de la nevera a esas 2 criaturas que no habían sido detectadas porque se había dado la impresión de que se trataba del asesinato de una mujer que estaba dentro de una bañera. Posteriormente pasaron muchísimas cosas y Andrés Rodríguez Elías, que era el fiscal a cargo de, en aquel momento, de la División de Crímenes Violentos y Crimen Organizado, de repente, después de un montón de meses, detecta y dice que apareció una testigo. Y a base del testimonio de esa testigo se encausaron a 2 personas que llevan 30 años presos. Y lo dramático de esto, y gracias a Dios que existe Proyecto Inocencia. ¿Por qué? Porque no han claudicado en tratar de demostrarle al país que se incurrió en un error irreversible donde se le ha impactado la vida a 2 personas que proclaman su inocencia. En vista de esa situación, Proyecto Inocencia, a través de sus representantes legales, incluyendo al decano de la Escuela de Derecho de la Interamericana, Julio Fontanes, presentan el asunto para una solicitud de nuevo juicio. Y esa solicitud de nuevo juicio está sostenida en una realidad empírica. Incluso de la propia prueba presentada por el Estado surgen más preguntas que respuestas. Incluso la propia patóloga forense expresó que era incompatible lo que se veía en la escena y en el cuerpo
de esos niñitos y de esa mujer con lo que alegadamente relataba una testigo de 16 años que estuvo 18 meses callada y que de repente viene con una versión. Todas estas son las cosas que pasan constantemente en Puerto Rico y es en virtud de eso que ahora mismo el asunto está ante la atención de los Federico y los Cocorocos, donde el juez Bezosa ya ordenó de inmediato la excarcelación de Antonio Ramos. Y entonces, ¿cuál es la reacción del Departamento de Justicia? Está abusando de su discreción. Y si usted me pregunta a mí, les digo con absoluta responsabilidad que quien está abusando de la discreción son las autoridades locales, que ante un reclamo con tanto mérito deberían promover la justicia y sencillamente estar de acuerdo con que se haga este nuevo juicio. ¿Usted fue fiscal al mismo tiempo que el licenciado Rodríguez Elías? Bueno, ese fue mi jefe. Y él era, en ese entonces, de lo que usted escuchaba de él o de lo que lo conocía, ¿era de extraordinaria reputación o de dudosa reputación? Yo sabía que tú me ibas a hacer esa pregunta. Pues se preparó, me imagino. No, de verdad, porque todo el mundo se cuestiona eso. Es que lo que le están imputando es que fabricó el caso. Andrés Rodríguez Elías fue un fiscal muy particular y era de mano dura y constantemente proclamaba esclarecer los casos como con una varita mágica. No obstante, independientemente del fiscal, hay una realidad, la escena es más elocuente y habla más que 1000 palabras, porque lo que dicen los testigos que fueron los que declararon en contra de estos dos ciudadanos, no es compatible ni con la prueba científica, ni con los hallazgos de la escena. O sea, que patólogos nunca la llevaron a testificar. Bueno, exacto, porque obviamente no le favorecía la teoría del Estado, Sidmarí, pero lamentablemente los procesos de esta naturaleza es para encontrar la verdad y no por ganar casos, ganar casos. En situaciones como esta, entonces usted favorecería la oportunidad a ese juicio. Bueno, indudablemente, y no solamente eso, y lo digo con mucho respeto, si yo pudiera hacerle una recomendación a Domingo Emanueli, yo, mire, secretario de Justicia, usted se engrandece accediendo a una petición que tiene mérito. No venga ahora a decir que es que es muy costoso, porque el juez Bezosa lleva años exigiéndole a las autoridades locales que hagan la traducción de ese récord y han pateado la lata y ahora el malo es el juez Bezosa. No, mire, compay, si usted está seguro que usted tiene la prueba para prevalecer, usted no le tiene miedo a que se conceda con estas circunstancias un nuevo juicio. Y te adelanto, y sépanlo bien, Bezosa, con esa orden de excarcelación inmediata, es el preámbulo para acceder al nuevo juicio y se van a acordar de mí. Porque no nos callan. Ha habido una pequeña controversia con relación a si el juez Hiram Sánchez debía haber actuado antes durante el proceso y no 30 años después. Sí, esa es una excelente saber pregunta. Cuál es su reacción. No, definitivamente. Yo conozco al juez Hiram Sánchez, lo respeto muchísimo. Tuve la oportunidad de postular ante su señoría en múltiples ocasiones. Y hay algo en la conciencia de ese juez que no lo deja tranquilo. Y por eso él suscribió una carta dirigida a Wanda Vázquez cuando era la gobernadora no electa de este país, para persuadirla de que actuara conforme a lo que responsablemente un jurista que se respete a sí mismo haría. No obstante, las autoridades locales miraron hacia el otro lado y el asunto llega ante los Federico y los Cocorocos y nuevamente vemos a los Federico y los Cocorocos haciendo lo que le corresponde a las autoridades locales. El juez Hiram Sánchez pudo haber evitado todo esto porque él tenía la facultad de absolver perentoriamente a esos dos hombres. Gracias, Mayra. ¿Cómo no? Vamos ahora con Kimberly para más detalles de lo que tenemos próximamente. Gracias, Sidmarí. De hecho, yo me siento sumamente segura porque ellos vienen a informarles. Se fortalece el huracán Lilla, es categoría 4 y con nosotros Ernesto Morales y por supuesto Nino Correa. ¿Qué medidas debemos